Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Hay imágenes que quedan en la historia, que durante mucho tiempo se recuerdan. Yo creo que la foto de hoy, que está en la página 4 de Nuevo Mundo, de Geneviève Janigros, una monja de 82 años, que rompió el protocolo, no podía estar ahí, pero pidió permiso y como sabían quién era, la dejaron pasar a despedir a su amigo el Papa Francisco, se puso sola, callada, en un rincón llorando, y despidiéndolo a su manera. Ella tiene 82 años, es de la Congregación de Esclavas de Jesús, vive en una caravana del circo, en una caravana con 82 años, junto con otra monja que viven ahí. Todos los miércoles en las audiencias papales le llevaba gente al Papa. Le llevaba transexuales, le llevaba homosexuales, le llevaba prostitutas, le llevaba la gente que por lo general no tenía ningún tipo de contención. Y era gran amiga y confidente del Papa. Y lo quiso despedir de esa forma. Y creo que esta imagen de ella sola, llorándolo, es de esas imágenes que realmente quedan en la retina por muchísimo tiempo. Estamos en La Ventana, estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Siguiendo con este tema de la monja francesa, es sobrina de otra monja francesa, las monjas que Astiz terminó acusando y desaparecieron en la época de la dictadura, lo cual también tiene una relación a través de su tía con una época nefasta del país. Hoy empezaron la gente a despedir al Papa Francisco, 6, 8 horas de fila para poder llegar a estar frente a él. Son impresionantes las imágenes mostrando a marea de gente pasando por ahí. Y bueno, y entre todo lo que está pasando hay cosas que parece que son inalterables, como por ejemplo el juego. Vos sabés, sí, Patricia, que ya van apostando quién va a ser el próximo Papa. Sí. Y hay favoritos y sobre todo las casas de apuesta de Londres ya pagan por uno, por otro. Pietro Parolin es el italiano que hoy es el que más apuestas tiene, que es el próximo Papa. Claro, han hecho una grilla, por ejemplo, con la cantidad de cardenales que designó el Papa. 53 son europeos, 23 son latinoamericanos, 23 son asiáticos, 14 estadounidenses y quedan algunos que allí han sido designados por el Papa porque son los posibles que van a votar y además cuáles son los que tienen más pesos de acuerdo a la línea ideológica del Papa, de esto de pobres y demás, y abrir las puertas de la iglesia, están en Pero los te llama la favoritos. atención, apuestan por todo. Sí, y bueno, con No el importa número qué, de apuestan. los 88, acá en la Argentina, el 88 porque es el Papa, era la edad El del 88 Papa. salió en la quiniela de Córdoba. Sí, ahí mucha gente ganó plata. Después el día de la muerte, la hora de la muerte. O sea, hay mucha gente que realmente para ellos los números son fantásticos y con plata. También se puede ganar trabajando, te digo. Sí, sí. Bueno, pero mira, es más vergonzoso lo que han hecho los diputados nacionales. ¿Viste el homenaje que terminó mal? La delegación de diputados de la Argentina no va porque primero era una lista de 23, donde se habían anotado todos. Llegó el momento de pedir los viáticos. Entonces una de las diputadas dijo, ¿cómo? Estamos hablando de una persona que fue honesta, dijo que la corrupción y demás, que cada diputado se pague el pasaje de su bolsillo. No va a la delegación. No va. Pero era lógico. Pero sí, pero una vergüenza. O sea, iban 23. Cuando le dijeron, deben pagar de su bolsillo, ganan 9 millones, más 250.000 pesos. Los de un diputados módulo. no, los diputados ganan bastante Bueno, menos, pero lo mismo es lógico. Si claro. tenés tanta devoción, andá, pagalo. Claro, era lo que adecuado y correspondiente, pero de la lista, es más, salió después la Argentina, desde Menem, a decir que la comitiva argentina del Congreso no iba a ir. Pero vamos a hablar de diferentes temas. Están con nosotros Fernando Castro, es abogado penalista, porque la tapa de Nuevo Mundo es un fallo de la Corte de Mendoza. Condenó al gobierno de Mendoza a pagar salarios adeudados por 20 años. ¿A quién? A una persona que estuvo presa. Dijo que durante el tiempo que estuvo presa estuvo trabajando, con lo cual le tienen que pagar. Ya salió la ministra de Gobierno a decir, bueno, con esta teoría de la Corte conviene robar, que te metan preso y ahí conseguís trabajo. Dice, si estás libre, no.
Si estás preso te tenemos que dar un sueldo. Eso es lo que dijo la ministra de Gobierno. Vamos a hablar con Fernando Castro del tema. También está con nosotros Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP. Ayer hasta las 3 de la mañana estuvieron discutiendo porque había una fecha límite para que pudiesen la discusión de ayer ver impactada en los salarios de abril y han llegado a un acuerdo hasta agosto. Nos va a estar contando cuál es el acuerdo que llegaron. Y está Hugo Orellano. Hugo es docente, especialista en inteligencia artificial, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, de carrera de informática y de geofísica, y nos va a estar contando la parte práctica. Pero aparte, ¿qué es lo que se aprende en inteligencia artificial? Porque empezó también la otra parte, como que todo es inteligencia artificial y quizás en algunos casos hay recopilación de datos, pero no inteligencia. Vamos a hablar también de esos temas. Patricia. Nos vamos con otra información. Ustedes saben que hoy hubo una situación bastante particular. El intendente municipal debió recibir y encabezar una reunión en Hachal y a la que tuvo que asistir, trasladarse en forma urgente, Monseñor Jorge Lozano. ¿Por qué? Porque el patrimonio, el templo que está en Villa La Mercedes, que es un templo antiquísimo, es de adobe, ha resistido bastantes temblores y demás, una construcción que es emblemática para los hachalleros. Por esto, el deterioro y los años pasados, hay informes que dicen que debería ser destruido. Esto hizo levantar a los hachalleros. Bueno, tuvo que intervenir el intendente, Monseñor Jorge Lozano, en que han quedado en esperar informes mayores para determinar qué se va a hacer, si se puede recuperar y reconstruir o realmente habría que hacer otro edificio. ¿Qué dijo Lozano? En estos tiempos es mejor consensuar, hay que esperar, ser responsable. Les pidió a los hachalleros que tengan paciencia y específicamente que escuchen a las personas que pueden dar un informe que sea acorde con la religión y con la seguridad. Ahora sí vamos a presentar las noticias. Que el Grupo América no estaría interesado en seguir con la concesión del hotel provincial, del ex Hotel Nogaró, con lo cual ya le había informado a Turismo que lo iban a devolver. La consulta hoy a la gente de Turismo es, bueno, no han hecho ningún proceso licitatorio. Según la secretaria de Turismo, Belén Barbosa, llegan con los tiempos para que el 31 de mayo ya esté el nuevo concesionario que se haga cargo del hotel. Claro, dice que en la transición se puede ir haciendo cargo y puede ir trabajando. Está bien. Sí, Patricia. Vamos a ir al ámbito judicial. Hubo hoy diversas audiencias, específicamente una que era muy esperada. Ustedes saben que hace un tiempo atrás, en el 2024, en el departamento Valle Fértil, cuando se realizaba el safari tras la sierra, hubo un incidente cuando Valle Fértil de alguna manera estaba blindado por la custodia policial entre un efectivo de la policía y un camionero que era oriundo de La Rioja. Fernando Orihuela fue asesinado, esta fue la palabra que se utilizó hoy en tribunales, de 9 balazos de los 30 que se dispararon por parte del efectivo Ricardo Rodríguez contra la unidad, el camión. De esos balazos, 16 dieron en el camión, 8 en la cabina y 9 en la cabina y 8 en el cuerpo de Orihuela, que le provocaron la muerte. Hoy comenzó el juicio, se han escuchado los testimonios de algunos de los amigos de Orihuela y comenzó la causa. Una situación que es bastante difícil, está toda la familia que vino desde La Rioja, como así también amigos, hubo gente que se manifestó en la puerta pidiendo justicia y también esto de ir viendo, porque van a tener que hacer una reconstrucción nuevamente en el departamento Valle Fértil del cómo se desencadenó este hecho, donde Rodríguez sigue insistiendo que él confundió a este chofer con una persona que llevaba drogas, pero el arma que él manifiesta que el camionero tenía no la encuentran y tampoco nunca se pudo probar que tenga pólvora en las manos la víctima como que hubiese disparado. Hay otro tema que tiene que ver con el caso de la científica CONICET, sí, de Bustos. También. Porque hay un juez, el doctor Adarves, que ha tenido un problema coronario, ha tenido un infarto, y hasta ahora hay que ver qué es lo que pasa. Exactamente. Hoy esperaban el informe que llegara desde el informe médico, por supuesto, las autoridades para saber si el tribunal continuaba de esta manera, esperando los 20 días de rigor que tiene de plazo de acuerdo al Pero cuadro. le preguntemos, Fernando, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, por este caso, un juez tiene una convalecencia de más de 20 días? Se designa otro que sigue en orden. Si ¿Y no con todo lo que tiene ha pasado en el juicio? No, pero eso no se afecta. Ahora, si pasa el tiempo de 20 días, ahí sí hay que iniciar de nuevo el proceso. Pero si se mantiene dentro de la inmediatez, digamos, temporal,
los actos cumplidos hasta ese momento son plenamente válidos. Pero pueden designar otro juez. Claro, obviamente, claro. Hay un sistema de subrogancia y eso ya está nomenclado, ya hay un magistrado que lo puede suceder sin ningún tipo de problema. ¿Tiene alguna vinculación que no sea el presidente del tribunal, sino que sea uno de los integrantes del tribunal? Bueno, si es unipersonal es mucho más sencillo. Ahora, si es colegial también es mucho más sencillo porque siguen las vocalías y tiene que seguir con otro presidente. O sea, ahí no hay se aplica problema. la subrogación del cargo, no hay ningún problema. Ha Lo que pasado no puede con- pasar es todo el tiempo, 20 días sin que haya movimiento. Ahí sí, porque si pasa el tiempo, hay que volver otra vez a foja Hacer. cero. Perfecto. Hay otro caso en donde han apartado al juez. Pero Exactamente. esto no es por un problema de salud del juez, sino porque una de las partes, Claro. los acusados, habían decidido que se apartara. Exactamente, Claro, porque había claro. tomado Así contacto es, una con las cosa es una víctimas. recusación, una inhibición y otra cosa es cuando se dan causales que son naturales. Por ejemplo, esto es una afección cardíaca, bueno, que es una cuestión ¿cierto?, plenamente humana que puede suceder. Así que no tiene por qué afectar, ¿cierto?, los fines del proceso ni la marcha del proceso. Para eso existe una ley, tenemos el sistema procesal que prevé la subrogación del cargo. Así que. Patricia, otra. Sí, vamos a destacar en otro ámbito que hoy también se conoció que el día 29 en la provincia de San Juan no va a haber clases, no van a tener clases los chicos, sí los docentes que van a tener que ir a capacitarse en la jornada que es a través de este Comprendo y Aprendo, pero todas las estudiantes de todos los niveles de gestión pública o de gestión estatal y privada no van a tener actividad ese día. Contentos los chicos. Y te imaginas que viene el 29, después empieza ya casi Van el el fin de tre- semana digamos, largo. van lunes, miércoles y ya vuelven a la otra semana. Claro, fin de semana largo. Está bien. Semana casi. Claro. ¿Alguna otra noticia? Sí, nos vamos a informar acerca de una investigación que se está realizando por las estafas. Ayer decíamos de esta gente que había sido detenida, ¿te acuerdas? Porque leía en el Iris y demás. Ahora se está investigando porque hay personas, esto de las viviendas sigue siendo un tema eterno. Hay personas que están siendo juzgadas por venta de terrenos en inmobiliarias y demás, pero hay otras personas que están recorriendo los departamentos que van en nombre del IPB y van ofreciendo carpetas o la venta de números de expedientes para adquirir una casa. Hay algunas ya denuncias que se están investigando y esto se quiere saber si realmente es algún vivo o alguna organización, motivo por el cual la gente del IPB con el gobierno está recorriendo también los departamentos para ver si esto realmente está aconteciendo de esta manera. Bueno, una de las noticias deportivas que en este momento está captando la atención es que finalmente Edison Cavani no llegaría al clásico contra River. En el Superclásico se esperaba la recuperación porque tenía sobrecarga muscular. Esa sobrecarga terminó siendo un desgarro, con lo cual no juega Cavani y está muy en duda que juegue Zenón. También hay otra información. En los próximos días el gobierno de la provincia va a recibir la confirmación de la Nación. ¿Te acuerdas de estos departamentos, Casa Activa, que son 2 bloques de unidades que se habían construido, que en principio era para personas de la tercera edad, que se les iba a dar en comodato? Estas unidades habitacionales tienen sectores comunes para esparcimiento, pileta de natación, salas de rehabilitación. El gobierno de la provincia ha decidido que sean destinadas a los chicos que están en los hogares de aquellas personas, de aquellos niños que tienen problemas, que están judicializados, que son menores de edad. Esto quieren convertirlo en un, digamos, lugar de contención para estos chicos. Si Nación mañana les da la confirmación, estos hogares quedarían destinados a esto. Después vamos a hablar del tema principal que ha venido Patricia, pero ¿cómo está la farmacia de UDAP? Porque la recibieron bastante compleja la situación. No teníamos ningún tafirol, literalmente. Bueno, ahora no están funcionando tampoco al 100%. Tenemos demasiado, bueno, hemos adquirido muchísimas deudas, pero bueno, está funcionando, yo diría un 80%. Encima, bueno, tenemos lo de la inflación y de los caros que valen los remedios, o sea que cada vez necesitas más dinero. Así es que, pero bueno, algo está funcionando y sí, lamentablemente estamos en esta situación. Ojalá, yo calculo que para el año que viene estemos mejor. Y digo esto porque seguimos pagando deudas que hemos adquirido,
Pero bueno, lo importante es que no, esta gestión no está gestionando ninguna deuda, o sea que no tenemos. Así es que, pero yo, sí, Digamos, ustedes tienen hoy un balance entre lo que entra y lo que sale. sí, sí, sí. Pero bueno, El problema es la deuda que había de antes. sí, y también UDAP tiene muchísimos empleados. También eso hemos heredado. ¿Han recuperado afiliados? Sí, 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 muchísimos. Gracias a Dios, sí. Pero bueno, arrastramos todo lo que tenemos, como les digo, y también la cantidad de empleados que tiene UDAP, porque tenemos farmacia, tenemos camping, tenemos en 3 departamentos alejados camping, tenemos delegaciones, o sea, cuando ya ingresamos teníamos 74 empleados, ahora tenemos 56, pero todavía es demasiado. Se nota pesada la grilla. Sí, muchísimo. ¿Cómo le va, señora Marisa López? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Si quiere, comenzamos con algunas de las actividades preparadas. Cuéntenos. Algunas de ellas tienen que ver con que la ENERC sede Cuyo comienza una competencia 48 horas para realizadores locales. Es decir, tienen que hacer un cortometraje de 3 y 5 minutos en un lapso de 48 horas. Hasta el 4 de mayo se encuentran habilitadas las inscripciones en esta que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica sede Cuyo. El fin de semana está Segovia de nuevo. Sí, está Segovia de nuevo y además hay muchas actividades también vinculadas con la Casa Creo de que Alejandro viene con el espectáculo que presentó en el 2022. que presentó y que además, como siempre, con la característica presencia e impronta de Alejandro en el escenario, con los temas tan actuales, nos sentimos todos representados, así que, como siempre, tiene mucho material en lo cotidiano, Alejandro, para presentarnos, así que un abrazo y el reconocimiento que seguramente será del público una vez más para él, que sí es profeta en su tierra, ¿no, Alejandro? Y una más antes de ir al corte. Tengo más. Bueno, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, la temporada 2025 inicia con 3 muestras muy interesantes en la sala 1, la colección permanente, en la sala 2, Karina El Harem, y en la sala 3, Silvina Martínez, un reconocimiento. Recuerden que todas las muestras es abierta para todo público, entrada libre y gratuita, por supuesto, en este hermosísimo museo. Sobre Lo Sereno, una mirada a la colección sería la muestra 2025 del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, muy reconocido también a nivel nacional por las características de este lugar. Hablando del museo, hay una serie de notas en la libreta que sale en Nuevo Mundo. Empezó el lunes, hoy salió otra, el jueves y el lunes que viene, hecha por Juan Carlos, que habla sobre la historia del museo, el Museo de Bellas Artes, que fue en su momento itinerante, que lo afectó muchísimo el terremoto de 1944, y que ahora uno lo ve en un edificio impresionante, pero realmente pasó sus peripecias hasta llegar ahí. Muy interesante para poder verlo. Hugo Orellano, especialista en inteligencia artificial. Hugo, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Porque hay quienes sostienen que lo que se habla de inteligencia artificial no es inteligencia. ¿Cómo podría definírmelo? Primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es una pregunta que la mayoría de la gente se hace porque tiene mucha publicidad en la internet, entonces uno se pregunta qué es la inteligencia artificial para el común de la gente. Si yo te dijera técnicamente una definición de inteligencia artificial, te digo que es un conjunto de procesos y de algoritmos que trabajan para poder responder alguna consulta del usuario. Eso es básicamente. Ahora, hay una complejidad matemática en los modelos, porque hay modelos de inteligencia que están especializados en un área específica que puede ser la matemática, la medicina, la abogacía o genérica. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, decimos que es simplemente un modelo o un algoritmo con procesos que reciben una pregunta por parte de un usuario y emite una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser lógica y coherente. ¿Pero una respuesta dada por el programador o una respuesta creativa? No, es una respuesta creativa. De ahí viene el nombre de que son modelos de inteligencia generativa, ¿sí?
Es decir, Eh, tienen autonomía de quien los creó. exacto, pero en el medio, en el proceso, hay una estructura de datos con información que ha sido precargada. Entonces, dependiendo de cómo se haga la pregunta, va a ser la forma en que esa información dentro de esa estructura se acomoda de manera lógica para poder dar una respuesta que el usuario entienda. Por ejemplo, pasa mucho con, dentro de inteligencia artificial, uno le puede pedir que hagan un dibujo de alguna escena. Si uno lo pregunta en castellano, tienen peores resultados que si lo pregunta en inglés. Sí, porque básicamente el modelo ha sido entrenado en inglés. Entonces, cuando uno le pregunta en otro idioma que no sea inglés, ese modelo debe tener una capa dentro de su estructura que pueda traducir al español y pueda responder en español como en cualquier otro lenguaje. Hay modelos que son, la mayoría son multilingüajes, entonces, bueno, te responden en el lenguaje que vos le preguntas. Pero básicamente, si vos le preguntás en inglés, es mucho más eficiente la respuesta al momento de ver el resultado, sea una imagen, un sonido, un texto. Lo otro es que ya empieza a haber dos inteligencias artificiales, la gratuita y la paga, con diferencias grandes. Sí. Esto tiene que ver mucho con la historia del software libre, que dicho sea de paso, este sábado 26 tenemos la FLISOL, aprovecho el espacio para hacer la publicidad, que está organizado por los estudiantes. ¿Qué es lo que es? La FLISOL es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en las computadoras. Ujú. Y se organiza a nivel regional todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es idioma español, incluido Brasil. Y consiste en que los usuarios comunes, nosotros, usuarios de programas de computadora, sea el sistema que sea, podemos asistir y vamos a tener la posibilidad de instalar este software en nuestra computadora de forma gratuita y sin tener ningún problema de licencia de software. Porque vos bien sabes que, por ejemplo, si yo quiero instalar un sistema comercial, el de la ventanita, tengo que pagar una licencia. Si quiero instalar un programa, tengo que pagar otra licencia. Bueno, el software libre, eso no Que tiene existe. lógica, digamos. Son empresas que sí, lo hacen por un rédito obviamente. económico. Pero en Seguramente. estos casos son alternativas para el que puede hacerlo. Exactamente. Y esto viene de hace mucho tiempo. Esto viene de los principios de los 80, cuando el fundador de este movimiento de software libre, que es Richard Stallman, propone una serie de leyes que llama él y saca una ley que, viste cómo está el copyright, que es el derecho de autor, Sí. saca el copyleft. Y es un juego de palabras en inglés que es dejar copiar también. Claro. Entonces, a partir de este movimiento se genera todo esto del software libre. Pero la diferencia con los programas de inteligencia artificial pago se está notando cada vez más. Sí, porque la Entre otras cosas por la inteligencia... actualización. Exacto, pasa por ahí, porque los modelos se van actualizando, tienen cada vez más capacidad y la tendencia a nivel tecnológico es una inteligencia general, ¿no? O sea, que pueda hacer exactamente las mismas cosas que una persona. Las que existen hoy por hoy, tenés inteligencias que responden solamente con texto, otras responden solamente con imágenes, otras responden con sonido. Lo que se quiere hacer es integrar todo esto de manera que pueda ser una inteligencia completa, ¿no? Hugo, ya vamos a seguir hablando porque hay mucho miedo. Hay Sí. mucha gente que cree que puede perder el trabajo. Hay cambios. Exactamente. Fernando, ¿vos utilizás mucho tecnología? Sí, procesadores de texto, básicamente, que es lo que la profesión exige. Pero hoy, por ejemplo, una demanda, ¿dejás que te lo haga la inteligencia artificial? No, ¿O lo todavía hago no? yo, no. Un alegato lo hago yo. Es decir, yo soy más convencional. Confío más en mis capacidades, hasta ahora. Pero se viene eso. Sí, por supuesto que sí, lo entiendo. ¿Qué pasa? Que yo ya tengo 38 años de ejercicio profesional y tengo un acumulado de experiencia y de escritos que no me hacen a mí. Para mí es fácil prescindir de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tengo un caso, supongamos, de homicidio, me remito a los otros casos que he tenido de homicidio y siempre hay algo que rescatar. Es decir, algo que yo he preseleccionado y algo que me sirve y yo sé que es efectivo. Vamos al tema de Mendoza. La Corte de Justicia de Mendoza, es decir, no es un organismo de primera instancia, ya ha pasado todo esto, es un caso bastante
antiguo. Esta persona había quedado libre en el 2016, en el 2018 empezó a presentar pedidos de cobro de salarios por 20 años de trabajar en los diferentes, porque pasó por 4 penales. Claro. Y la Corte de Justicia no solo que le dijo que sí, sino que como no tenía un elemento para comprobar que había trabajado, le ha dicho que es un problema del empleador y no del trabajador. ¿Por qué no nos explicás? Porque en principio, en lo popular, te digo, es una barbaridad. Todavía que está preso, que le tenés que pagar. Explícamelo Claro. jurídicamente. El preso no cobra por estar preso. Si el preso realiza una actividad, ¿cierto? Pone en marcha su energía física para producir un resultado, y ese resultado, ¿cierto?, es remunerado, debe percibir un salario. Es un principio universal del trabajo. Es decir, el que sea penado no impide que sea un trabajador. Dentro del penal puede ejercer alguna actividad que sea remunerada. Y eso tiene una finalidad, no solamente de reinserción, es decir, no sé, el hombre no pierde el hábito de generar su propia riqueza, digamos, con su energía laborativa. Y eso tiene un sentido. Una, porque generalmente cuando se trata de un interno que es jefe de familia, ese peculio que Sustento se da. claro, sirve para la familia, sirve también como monto para reparar el perjuicio de la víctima, y el resto queda para él. Es decir, que todo tiene una filosofía. Es decir, hace tiempo ya que la humanidad abandonó la tortura, los tormentos y las penas que son aflictivas, infamantes, inhumanas. Es decir, lo que se le priva al sujeto penado es su libertad, es decir, no se lo priva del resto de la dimensión humana. Por ahí puede tener facultades de administración o de disposición también restringidas por su situación de encierro, pero eso no impide decirte que él pueda desplegar otros aspectos de su personalidad que son igualmente importantes, como por ejemplo la actividad laboral. Entonces, si él ha cumplido servicios en favor del Estado que producen un resultado, que eso es apreciable desde el punto de vista monetario, exige un salario. Es decir, es una cuestión. Yo no conozco los fundamentos del fallo, pero seguramente debe ir por ahí. Sí. Es decir, hay que reconocer. Hubo una parte en donde hacía trabajo para afuera, entonces decía, si eso se vendía, le corresponde. Y después otra parte de lo que le llaman el trabajo interno. Obviamente. Por ejemplo, acá en el penal, que antes yo me acuerdo que funcionaba la Carpintería. bloquera, la fábrica, qué sé yo, de cuestiones de madera. Claro, Y eso lo carpintería. venden y eso produce un ¿Podría rédito, venir es el decir, servicio penitenciario a decir, mire, le vamos a pagar por lo que usted hace, pero primero páguenos por mantenerlo? No, porque ese es un costo que asume el Estado del momento que asume La la privación obligación represiva. Porque el Estado Porque tiene en el otros lados monopolio represivo. Hay cárceles privadas en donde trabajan o pagan. Cárceles privadas acá No, en otros lados, en otros no, países. acá no es posible porque tendríamos que denunciar todos los tratados internacionales. Acá el monopolio represivo lo tiene el Estado, no solamente en cuanto al sometimiento de un ciudadano a proceso, sino también después controlar la ejecución de una eventual pena. Es decir, acá no se puede privatizar. Yo no puedo decir, mira, en el fondo me voy a construir una cárcel y voy a vendérsela al Estado. No es así. El Estado es el que tiene que hacerse cargo de eso, pero justamente porque es una cuestión carcelaria y es una cuestión de ejecución penal, y el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Hay tratados, hay leyes, hay un montón, ¿cierto?, de normas al respecto, y el Estado es el que se tiene que hacer cargo, porque el Estado es el que tiene, primero, la facultad represiva, segundo, la facultad de recaudar impuestos y de destinarlos de acuerdo a un esquema presupuestario que se efectúa teniendo en cuenta todos esos aspectos. Es así, sí. Dentro de eso, el Estado le tiene que... Estamos hablando de condenados, no de procesados, que siempre es un problema cuando está procesado. Pero tiene Sí, que es darle más difícil de sostener ese esquema cuando son prevenidos, nada más, es decir, que no son penados, no son condenados en forma definitiva, que
Si Pero le nosotros- tiene que ofrecer la posibilidad que trabaje, que estudie. Por como- supuesto, claro que sí, son como derechos servicio humanos, son penitenciario. derechos humanos. Si un interno quiere estudiar abogacía, bueno, yo conozco un montón de personas que se En han penal hay una recibido, escuela, ¿cierto? hay 2 Que escuelas. han parte de terminado el los- primario, que han terminado el secundario, que han seguido una carrera universitaria. Es decir, el hecho de que estar penado no significa una muerte civil. Es decir, son seres humanos. Tienen derecho a progresar, cometieron un error, lo están pagando con su libertad y tienen derecho, ¿cierto?, a explotar toda esa energía creativa que tienen. Pero acá puede haber habido algún error porque cuando les pagan a los presos, ese dinero sale del Estado y se lleva un registro. Lo que pasa es que ellos se rigieron por la ley. Mendoza ha cambiado su ley Claro. con respecto al trabajo hace poco y el caso se planteó con la ley nacional. Y en la ley nacional sí habla de un Claro, cobro claro, por claro, parte de Pero estos. Sí, cuando sí, vos sí. No era por devengás la ley de plata, Mendoza. claro, Sí, pero sí, vos sí, devengás plata, tenés que llevar un registro, si no decirle, si él Bueno, está ese reclamando y no ese le es han un problema pagado, del claro, penal. es debe decir, ser un problema eso, interno de una que han cuestión tenido. ¿Qué es lo que le dijeron los una- jueces? No es una un cuestión problema administrativa. del preso, sino un Claro, problema del penal, Estado. que Claro, no si tenía. el penal no lleva un registro, no lleva nomenclado, todo eso. Aparte, ¿cómo entonces justificaba la es plata imposible, es imposible. que entregaba? Y también hay que ver qué pasó con el dinero que no pagó. O sea, Claro. es todo un problema. Por tu experiencia, Fernando, cuando una persona tiene la posibilidad de estudiar o de trabajar en el penal, Sí, ¿tiene menos reincidencia? sí, obviamente que sí. Una persona instruida, una persona que se recibe de abogado en cautiverio sale y ejerce la profesión. Sí, claro que sí. Claro que sí. Así que O desde que el punto- aprende un oficio. Por ejemplo, el que aprende a usar la madera, sale y se pone una carpintería. Es decir, son las posibilidades que da. Es la finalidad que tiene la Constitución Nacional, es decir, que no sea de castigo, sino para resocializar, reinsertarlo en la sociedad. Entonces, eso, qué mejor que el trabajo, qué mejor que el estudio, ¿qué es eso? Por ejemplo, Lo que pasa es que hay una mirada muy crítica de la los sociedad. antecedentes también. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra decir, la cosa. gente quiere- El estereotipo que crea la sociedad es otra cosa, ¿cierto? La sociedad puede crear mucho. Por ejemplo, con este tema, no me cabe la menor duda que va a haber un montón de personas que dicen encima que está preso, le pagamos. No, no es así, es más complejo el tema, hay que razonarlo. Que el comentario que he recibido hoy Hay- de varios es que hay- primero pague por la comida y después que le No, pague. no, pero eso es un razonamiento muy simplista, muy reduccionista, es decir, nadie razona en cabeza ajena, decía mi abuelo, únicamente cuando lo vive uno se da cuenta de lo que se trata, ¿no? Lo que se vive en el servicio penitenciario es tremendo, es un mundo, eso yo no se lo deseo a nadie, Sí. no se lo deseo a nadie. Entonces, si de paso nosotros vamos, es como esa tendencia que hay ahora de querer que los mendigos paguen impuestos. Por ejemplo, Claro. decir, no tienen cómo Sí, ese es un candidato más, el que le dice. claro, cómo no tienen para comprarse Multarlo. una frazada y encima lo van a multar. ¿De dónde va a sacar para pagar? Pero es mejor, Entonces, yo creo, no que tenemos tenerlos que- ocupados, ¿no? No, son Sí, pero declaraciones. es otra cosa. Son es otra declaraciones para la cosa. popular. Si nosotros podemos idear un sistema para darle posibilidad a esa gente, ¿cierto? Mantenerlos Y estudiando, bueno, eso es una trabajando. cosa, pero otra cosa es crear un estereotipo también. Claro, de eso. por eso, Entonces, pero mantenerlos doble estudiando, estigma, o sea, trabajando. el hombre está sin casa, sin techo, se muere de frío y encima tiene que pagar. Es realmente cínico, es muy cínico eso, un razonamiento cínico. Vamos a un corte, en el próximo bloque seguimos con estos temas. Bueno, Patricia Quiroga, ¿por qué no nos cuenta cómo fue el acuerdo con el gobierno provincial? Que, por lo que nos decía, es un acuerdo hasta agosto. Sí, el 8 de agosto tenemos la próxima paritaria ya para tratar el mes de agosto. Bueno, fue muy arduo, estuvimos hasta las 3 de la mañana, 3:30 terminamos de firmar las actas. Bueno, en ello nos habían ofrecido el gobierno, nos había dicho el IPC en abril. En mayo 5 puntos, que es con lo que nos fuimos. 5 puntos en mayo, 5 puntos en junio y bueno, hasta ahí nada más. Nos fuimos y Creo que lo es punto, rechazamos. porque Bueno, escuchamos mucho lo de puntos. es muy difícil eso, los docentes, pero nuestro básico se compone en el valor índice multiplicado por los puntos. Esa multiplicación hace nuestro básico. Si aumenta nuestro básico, también aumenta nuestro radio y nuestra antigüedad. Es un porcentaje del básico. Y si aumenta el valor índice, aumentan todos los otros ítems. Hemos logrado ahora tener todos nuestros sueldos remunerativos. Todo, hasta la conectividad San Juan es remunerativa.
que eso está muy bueno porque nos jubilamos con todo y encima también para nuestro aguinaldo, también todo lo que está en nuestro salario va para nuestro aguinaldo. Nos habían ofrecido eso, los rechazó la docencia, tuvimos un plenario el día lunes y los rechazó. Cuando nos sentamos, lo que habían pedido los delegados escolares es valor índice, sí o sí, y puntos. O sea, las Claro. dos cosas para nuestro básico. Recordemos que un docente que recién se inicia gana 577.000 pesos. Pero un docente que lleva 10 años, por ejemplo. Bueno, no, ahí ya es muy difícil también calcular porque depende del radio, es decir, Sin donde radio, esté. porque ahí ya nos Claro, el complicamos radio mucho. sería acá en el centro. El radio acá tenés radio 1 y sí, aunque sea tenés el 10%, bueno, uno de 10 años ganará 650, ¿sí? Ujú. Que es recién, como les digo, acá con pocos radios. Algunas escuelas habían aceptado, si bien es cierto, la mayoría rechazó, pero sí teníamos algunas escuelas que sí habían aceptado la propuesta. Pero vinimos con el rechazo, les dijimos que sí o sí necesitábamos el IPC, aunque sea, porque bueno, el docente todavía se acuerda de aquel 25,5 que no se dio en enero, que si bien es cierto ya no es un 25,5 porque en algunos meses nos dieron un poquito más del IPC justamente para ir achicando esa brecha, nos quedan aproximadamente un 10% que venimos por debajo de la inflación nuestro sueldo. Entonces imagínense si ahora no nos daban el IPC, iba a seguir esa deuda, iba a ser más grande. Bueno, hemos logrado sí o sí que nos den el IPC, nos van a dar en abril el IPC nada más, en mayo el IPC más 5 puntos, entonces esas dos van a ir a nuestro básico. Y en junio también 5 puntos más el IPC y en julio 10 puntos y más el IPC. Acá esto de los puntos es muy satisfactorio porque en el 2022 la docencia recibió 7 puntos y ahora el año pasado ya tenemos 40 y ahora este año se ha propuesto 40 más. Es decir, que en 2 años vamos a tener 80 puntos, que eso nunca se había otorgado. ¿Cuál es el clima de los docentes? Hemos estado en los grupos y bueno, esto fue votado por los docentes, por los delegados escolares y a su vez los delegados escolares consultaron a las bases. O sea, que cuando nosotros nos juntamos en el plenario, eso lo habíamos hablado. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es IPC y punto. Y es lo que se logró. Porque si uno ve por los bolsillos de cada uno, siempre va a faltar. Sí. Y Pero dentro de eso, estamos muy bajos. quizás que son mejores acuerdos que otros sectores de la actividad privada Sí. e incluso del Sí, Estado. recién cuando vine escuché, bueno, acá estaba sentada recién, por ejemplo, la universidad dieron 1,3, 1,5 y 1,8. O sea, nosotros, si bien es cierto, este mes ya hemos recibido el 3,7, que es el IPC. Ujú. Y agregar los puntos, por supuesto. Es decir, que dentro de eso hay cierta conformidad. Sí, sigue siendo bajo, pero porque estábamos muy bajos. Lo importante es que vamos cambiando y que vamos ingresando dinero al básico, que ahí vamos a subir, como le digo, en nuestro radio, en nuestra antigüedad. Yo creo que son uno de los únicos que han logrado esta mejora, ¿no? Por los puntos, de alguna manera es mejorar el salario, El porque básico, sí. el básico, y eso queda para la próxima negociación. Claro, alto. ya es bueno, eso es lo que logramos porque la conciliación obligatoria logramos 10 puntos más. Ahí ya fue una base para sentarnos a hablar sobre abril. Y bueno, y ahí lo bueno es esto, que queda nuestro básico y que no se va. Claro, por eso como dijimos una no al básico. categorización. Por eso dijimos no, la docencia dijo no el bono que nos habían ofrecido. Si bien es cierto, nos habían ofrecido un bono de 10.000 pesos. Bueno, menos, pero que ya que queda nuestro recibo de sueldo. Eso ha generado en otros sectores realmente Sí, una situación bueno, y muy difícil. toda la administración pública, Sí. o sea, también. Pero bueno, siempre somos los docentes los que estamos ahí en la lucha. Claro, el problema es que los demás sectores no tienen los puntos, entonces ahí... Está bien, cada sector tendrá Claro. que ir viendo su propio problema. Sí. Hablábamos recién que habían recuperado Afiliados. afiliados. Con el coseguro, ¿se cayó el afiliado del coseguro? ¿Gente que no ha podido pagarlo, por ejemplo? Bueno, nosotros, acá hay un problema. En el ANSES, una ley, creo que era cuando estaba Fernández, no se pudo tocar lo del coseguro, así es que se les descuenta a los jubilados 900 pesos. Imagínense, 900 pesos el coseguro.
Cuando nuestro coseguro, que es uno de los más baratos, nosotros pagamos 30.000 pesos, es decir, que el docente jubilado tiene que pagar por ventanilla o lo puede transferir, el restante, ese 29.100, lo tiene que Casi transferir. el 100%. Así es que, bueno, ahí es cuando tenemos el problema. Pero hemos recuperado afiliados, están los docentes creyendo, o sea, ven esto de consultar a las bases, ven de que estamos haciendo los plenarios. Pero, por tenemos- ejemplo, alguien que no ha podido pagar ecoseguro y quiere volver, ¿puede volver o no? Eso se ve con los abogados de acuerdo a ver. Pero sí, cada sí, caso. estamos haciendo planes de pago, sí, se hace planes de pago y vuelve, sí. Digo, porque la situación que se ha pasado en los últimos 2 o 3 años hace que quizás gente que no es que no ha querido, no ha podido, no ha querido, sino que no ha podido. Exacto. Y otra de las cosas que cuando ingresamos teníamos todos los servicios, o sea, no funcionaban. Ahora están todos los servicios funcionando. Hugo, mucha gente que tiene miedo con la inteligencia artificial cree que parte o todo su trabajo se lo va a poder reemplazar por una computadora. ¿Hasta dónde es así, hasta dónde no? Tiene que ver con la evolución de todos los trabajos con el impacto tecnológico. Si ustedes se acuerdan, uno que tiene un poquito más de años, antes existía la estenografía, por ejemplo. ¿Se acuerdan que era escribir con símbolos de forma rápida? Bueno, después se reemplaza por la máquina de escribir, después por la grabadora. Entonces, de ese modo impacta la tecnología y esta no es la excepción. Entonces, ¿qué va a pasar con los empleos? Van a haber empleos que se van a caer, pero van a haber nuevos empleos que van a surgir gracias a este impacto de la tecnología con inteligencia. Pero la cuestión es que antes quizás quien no estaba preparado podía conseguir otro empleo. Ahora no. Claro. No, ahora no. Ahora sí o sí hay que capacitarse. Porque es una tecnología compleja y con diversidad de aplicaciones. Entonces, ya sea donde vos trabajes en tu programa, como docente, como abogado, va a tener impacto. De hecho, hay ya modelos de inteligencia especializados en leyes que están, no quiero, pero reemplazan a el abogado, ¿no? Entonces, vos podés hacer una consulta y el sistema te va a responder con puntos y comas, con números de leyes, con situaciones, con Sí, ejemplos. lo que está pasando, por ejemplo, ponen todos los fallos de un Exacto, juzgado. Exacto. Entonces, después preparan el escrito según resuelve ese juzgado. Claro. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que es parte de esta capacitación que todos debemos tener, que cuando hablamos de modelos, recién dije que habían unos que son preentrenados, es decir, vienen con información ya lista para usar. Pero existe la posibilidad de entrenarlos y ese entrenamiento va a ser específico de cada área. Entonces, si yo estoy en la parte de abogacía, lo voy a entrenar con jurisprudencia, con las nuevas leyes, con la nueva reglamentación y todo eso va a parar a una base de datos que luego el usuario puede consultar. Para alguien que hasta le puede tener fobia a los cambios tan rápidos de la tecnología, ¿va a poder adoptar la inteligencia artificial o no? Sí, porque hay aplicaciones que son bastante fáciles, son motivantes, ¿no? Por ejemplo, vos podés generar música de acuerdo a tu gusto con inteligencia artificial. En la parte docente hay muchas aplicaciones que tienen que ver con la dinámica de clase para poder hacer más motivadora la clase, ¿no? La gamificación que se llama a través de la inteligencia artificial. Entonces es como que hay que darle la vuelta de rosca para que eso sea motivador y perder ese miedo a la tecnología. Un problema, Hugo, es un chico de 18, 19, 20 años que estudia. Sí. Porque es difícil aconsejar. Porque tengo hijos de esa edad y es complicado. Antes era más fácil. Sí. Antes que quizás cuando quiso estudiar abogacía, Fernando, está bien, de alguna forma vas a vivir siendo abogado. Claro. Porque ese era el consejo que daba. Claro. Ahora no se sabe qué es lo que uno le puede aconsejar. Mira, yo como experiencia docente tengo chicos de primero, segundo, tercer año de la universidad y nos encontramos con un problema con respecto al uso o no de la inteligencia artificial. Porque en el estatus actual que tenemos dentro de la dinámica de clase, el docente puede dar una consigna, el alumno le pasa tal cual la consigna a la inteligencia y le responde, copia, pega y responde. Entonces, ¿qué aprendió? A copiar y pegar.
pero no a desarrollar Razonar. el pensamiento crítico respecto de la respuesta. Entonces, los otros días en una jornada que se dio en el hall de la universidad se hablaba de este tema y alguien comentaba que el el docente cambia de rol a un curador de contenidos y validador de contenidos. Entonces, ese es el cambio que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta, porque la respuesta está. El alumno sabe escribir la pregunta, el modelo sabe responder, pero el docente tiene que validar si está bien hecha la pregunta y si está bien respondida. Entonces, ese es el nuevo rol docente cuando uno aplica inteligencia Pero artificial. volviendo a las carreras, hace 4 o 5 años vos le decías estudiar programación, Sí, porque los programadores están ganando bastante bien. Pero estaba. después nos enteramos que la inteligencia artificial está reemplazando a los programadores, Sí, con lo cual siempre va a haber programadores, pero en vez de necesitar 100 van a necesitar 5, exacto. Bueno, y que sean de un nivel impresionante. claro, hay una inteligencia que está impactando mucho en el área de programación, que es un modelo que se llama Cloud, de la empresa Anthropic, y es muy particular cómo funciona. Vos tenés suponte que tenés una pantalla de Mercado Libre, va a ser chivo. Copiás la pantalla, se la pasás al modelo y el modelo te genera el código para que eso funcione. Entonces ya la programación se acabó como la conocíamos. Entonces ahora el nuevo modelo de programación es mucho más avanzado y están saliendo otras categorías de herramientas para la programación, como por ejemplo las herramientas que se llaman no code, sin código. Entonces esas herramientas vos le dices cuál es el diseño que quieres para poder hacer tu aplicación, y la herramienta se encarga de hacer el código y de ejecutar. Entonces, el rol del programador Pero cambia por la aparte, verificación. los trajes a medida cada vez son más complejos y caros. Ya viene todo estandarizado y alguien que necesita programar algo ya compra lo que está hecho. Claro, por un lado sí, pero ¿sabes qué? Detrás de todo esto hay una guerra tecnológica que tiene que ver con la política global. Nosotros sabemos que existe competencia, una fuerte competencia entre la tecnología china y la tecnología de Occidente representada por Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Con esta guerra tecnológica están peleando a ver quién saca el mejor modelo, el más rápido, el más completo, el que tiene mayor aplicación, y en base a lo que se llama ese ranking o esa métrica que tiene un nombre específico que se llama benchmark, aparece la otra parte financiera, la cotización en bolsa de estas empresas que están desarrollando estos modelos. O sea, todo tiene que ver con todo acá. Entonces, hay que tener una visión un poco más general para poder entender por qué camino nos lleva esta tecnología. Yo soy de ver mucha película de ciencia ficción y te digo que no estamos muy lejos de esas películas, ¿no? O sea, falta todavía, falta un poco, pero estamos Pero ahí. la velocidad es mucho mayor que lo que exacto. creíamos. Sí, la velocidad en la que se desarrolla todo es impresionante. Y cuando venga lo cuántico, más. Bueno, ahí viste, es otro tema que nosotros charlamos en la facultad. ¿Qué pasa si yo tengo esta tecnología de inteligencia artificial y la uno con la teoría cuántica, que de hecho hay computadoras cuánticas? Entonces, si unimos las dos cosas, es peligroso, porque ahí hay que redefinir filosóficamente qué es la vida, qué es el ser, qué es la existencia. No va a haber defensas de misiles, de nada que puedan sortear un porque ataque de la velocidad de la... es que de es todo eso. otro paradigma parámetro. totalmente distinto. Entonces, Peligroso. muy peligroso. La última pregunta para Fernando. ¿Tiene un caso de un cliente que tiene una enfermedad complicada contagiado a la cárcel? Es lamentablemente el caso de un colega, de Gustavo de la Fuente, que un caso resonante en la provincia. Él no tiene condena todavía. No, está todavía en la primera fase de investigación, en la etapa de sumario. Él está con prisión preventiva. Se le denegó la excarcelación y se le ha denegado 2 veces la detención domiciliaria. Es decir, no está condenado todavía, recién está la investigación en ciernes, así que
se alegó en su momento alguna afección personal de él, de salud, y también como es el único hijo, la madre también está necesitada de Asistencia. cuidado, de asistencia, y tampoco la justicia hizo lugar por razones de humanidad. Y lo que ha pasado últimamente es que ha tenido una consulta en el Hospital Rawson con el médico cardiólogo, y el cardiólogo ahí le informó que hace un mes y medio más o menos que tiene el mal de Chagas. Ya lo adquirió dentro del penal. Sabemos qué peligroso que es eso, ¿no? Acá una enfermedad Sí. muy regional. Y bueno, lo ha contraído ahí, y a eso le está provocando él un impacto con otras dolencias que él tenía. Por ejemplo, con el problema de tiroides, tiene un problema de vitiligo que ahora se le ha Agravado, sí, ¿no? se le ha Agravado. acentuado. Tiene, bueno, una serie, ¿cierto?, Patología. claro, de cuestiones que se han ido acrecentando por el cautiverio, y justamente yo he denunciado eso ahora en la mañana, porque me enteré ayer justamente. Hice la presentación, denuncié el hecho a la justicia, yo lo único que pido es que se me ponga a disposición todos los estudios que están en el servicio penitenciario, todos los resultados, todos los informes, que se agreguen al legajo penal, y veremos qué hacemos, porque esto es una cuestión colateral. Yo entiendo, es cierto, que el Estado no manda que una persona se contagie dentro de un penal, pero son cosas que suceden. Entonces quiero ver cuál es el razonamiento jurídico que tenemos que hacer a partir de ahora, porque se trata de una cuestión que él no la tenía, una cuestión que no está fuera de Adquirió. todo esquema penal, está fuera del esquema de toda finalidad de una ley de ejecución, de un código procesal. Estamos hablando de una cuestión humanitaria. Y esto hay que traducirlo urgentemente a un código jurídico y ver cómo se tiene que analizar este efecto colateral de una detención provisional de una persona que no ha sido condenada. Así que Hay que ver qué pasa. hay que ver cuáles son las consecuencias que puede tener esto. Muchas gracias. Marisa, ¿qué nota has preparado? Bueno, la verdad que nos encontramos cuando estuvimos trabajando en el registro civil con una nota sorprendente, digamos, para nuestro punto de vista, porque había una pareja allí tramitando una adopción. Es un tema muy delicado, no vamos a cuidar algunos nombres porque tiene que ver con la adopción de dos chicos que quedaron solitos como consecuencia del femicidio. El papá, bueno, mató a la mamá, luego falleció el hombre y estos chicos quedaron al cuidado de sus abuelos. Se hicieron mayores, luego también fallecieron, entonces algunos familiares hoy se hicieron cargo de ellos. Y esta es la historia contada por los propios protagonistas. Nosotros estamos haciendo el trámite para adopción de dos menores. Ya uno ya cumplió los 18 y la otra, la nena, va a cumplir los 15 en septiembre. Fue un caso muy duro, fue por un femicidio y después la tutela la tenían los abuelos maternos de ellos. Y bueno, y ellos al ser adultos, nosotros decidimos, como parte familia, porque él es el primo de los chicos, decidimos hacer la adopción porque el tema es que los abuelos ya eran demasiado mayores. Y bueno, y después pasó la fatalidad que ellos perdieron los dos abuelos. Para ellos, bueno, lo han tomado bien porque nos han hallado que lo hemos comprendido en la situación que ellos han pasado. Aparte hemos vivido también con ellos la situación de la madre de ellos. Todos hemos estado cuando ellos han sido chicos, porque él tenía 6 y la nena tenía 3 cuando pasó todo lo de la madre. Y bueno, y desde ahí nosotros siempre hemos acompañado a la familia de ellos, hemos estado con ellos. Es decir, que sientan compañía si a ellos necesitan algo, que cuenten con nosotros. Yo les agarré mucho cariño a ellos, así que lo propusimos con ella y bueno, mis abuelos me dieron la posibilidad y lo hicimos. ¿Cómo están ellos hoy? Oye, están como tienen que estar bien, pero no tan bien, de decir, por la situación de la pérdida del año pasado de sus abuelos, acompañándolos y comprendiéndolos en el dolor, porque tampoco ellos van a hacer borrón y cuenta nueva, como decir una situación, sino que acompañarlos y que ellos pueden contar con nosotros, con el apoyo de nosotros para todo lo que necesiten.
Una parte simpática de todo esto. Sí, estábamos precisamente en el registro civil haciendo un informe que tenía que ver con uniones convivenciales y casamientos, y ya que estábamos allí, bueno, surgió esto que es el broche de oro, digamos, el final feliz para esta historia. ¿Cuánto tiempo juntos? 14 años. Ah, un ratito largo, ¿no? Sí, ya llevamos mucho tiempo. Germín, ¿vos te animás acá en esta nota a proponerle casamiento a Silvana y, no sé, que quede grabado así para que yo me vaya tranquila y ya que estamos en el registro, ¿qué decís? Bueno, ¿te querés casar conmigo? Bueno, falta el beso. Muchas gracias, chicos. Me gustó. ¿Quién la manda a hacer Celestina? Bueno, sí, pero fíjese que se dio. Ella está, me parece, muy contenta, emocionada y además una historia de amor y de pura entrega la de esta pareja que para mí son los ángeles de estos chicos. Recuerden que fue una historia muy dura, así que ahora son todas buenas noticias y nos alegró ahí en el propio registro. Ya está todo listo para que esto se haga oficial, este casamiento. En el próximo bloque vamos a hablar de un jugador de San Martín que nos está marcando bastante a los hinchas de River. Dos noticias muy cortas. Por un lado, Rogelio Fernández, en complicidad, parece ya con Marisa, que quiere que se case la pareja que recién contaba en su historia. Dice que Tic Tac le va a dar las alianzas. Pero muy Qué bien. bien. Qué El otro maravilla. tema, Claudio Spinelli jugó en San Martín de San Juan en el 2017. Había surgido en Tigre poquito tiempo antes. Hizo una muy buena temporada. Después estuvo en el Genoa, estuvo en Lanús, en Argentino. En Ucrania, cuando estalló la guerra, la cuestión es que ahora juega en Independiente del Valle. Justo el equipo ecuatoriano le va ganando 2-0 a River cuando termina el primer tiempo y los 2 goles de Claudio Spinelli. Qué jugador.